Hola amigos, soy Tony Gascó, creador de la webserie Spaceman, y vengo a presentaros nuestro nuevo proyecto, Black Hole. ¿Cómo vivirías si volvieras a nacer sabiendo todo lo que sabes al final de tu vida? ¿Qué harías si volvieras al instituto sabiendo cómo ser el más popular? Si comenzaras tu carrera profesional sabiendo cómo ganar dinero. Si comenzaras una nueva relación amorosa sabiendo todo lo que sabes ahora sobre las relaciones de pareja. ¿Cómo aprovecharías esta segunda oportunidad? Y más todavía, imagina que tuvieras una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Imagina por un momento que la muerte fuera solo bajarse de un coche para subirse a otro. Imagina que podrías alcanzar la inmortalidad a través de la reencarnación. Pues bien, esto es lo que han conseguido los Spacemen, unos seres de otro planeta, que en el momento de la gestación invaden fetos humanos y los controlan a través del sistema nervioso de la misma manera que un titiritero maneja un títere. Alcanzando esta inmortalidad a través de la reencarnación, han conseguido colonizarlos. Han conseguido llegar a las cotas más altas de poder, a las cotas más altas de riqueza. Saben exactamente cómo funciona la raza humana. Sienten amor, sienten tristeza, sienten dolor, sienten rabia, sienten odio. Y les gusta, les atrae, les motiva, de la misma manera que a ti y a mí nos gustaría renacer y volver a empezar, porque sienten exactamente lo mismo que nosotros. Y lo hacen de manera recreativa. Su existencia, su vida, es de unos 10.000 años, de manera que invertir 60, 70, 80 años en una existencia humana nos supone mucho tiempo. De hecho, muchos de ellos invierten tiempo en una segunda, en una tercera, en una cuarta experiencia y se vuelven una especie de adictos a este videojuego, a este reality show, a esta experiencia turística que es para ellos una existencia humana. Aunque corren un pequeño riesgo. Y es que si el cuerpo muere, el cuerpo humano que habitan, muere mientras que ellos están dentro, pues también mueren. Así que dentro de los Spaceman hay turistas de todos los tipos. Los hay que buscan una experiencia intensa, realista, una inmersión total y arriesgada en la vida humana, y los hay pues más conservadores, más temerosos y que quieren una experiencia más tranquila, más segura. Algo parecido al turismo de masas, que bueno, en ciertos casos, lamentablemente, ejercemos los humanos. Y esto es un poco lo que les está pasando. Están sobresaturando el planeta de turistas espaciales, hasta que ha llegado un punto en el cual ya no pueden esconderse más. Y es el momento en el cual se ven obligados, ya no pueden disimular más y se ven obligados a revelar su existencia. Y aquí hay otra pregunta interesante. ¿Cómo reaccionaría la raza humana ante la noticia de que hay seres alienígenas viviendo entre nosotros? Parece increíble, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas increíbles no hemos visto ya? ¿Qué pasaría si un día por la televisión nos contaran que desde hace un tiempo, tal vez no nos dijeran que desde el origen de la civilización, tal vez no nos dijeran que desde hace 10, 5, 15 años hay seres de otro planeta paseando entre nosotros? ¿Cundiría el pánico? ¿La gente saldría a la caza del alienígena? ¿Mantendríamos la calma? ¿Reaccionaríamos estupendamente bien? La primera reacción posiblemente fuera de rechazo. Pero después de esta primera reacción de rechazo, ¿qué pasaría si los alienígenas comenzaran a curar a nuestros familiares más enfermos, aquellos para los cuales la medicina terrestre no tiene solución, y de repente se los llevaran y volvieran sanos? ¿Qué pasaría si nuestra esperanza de vida pasara de 80 años a 120 años? ¿Qué pasaría si nos ofrecieran un mundo en el cual no hay que trabajar? ¿Cómo reaccionaríamos si estos conquistadores se mostraran como unos buenos amos? ¿Seríamos unos buenos esclavos?
En fin, esta es la historia que queremos contar en esta cuarta temporada, tal vez en forma de serie, tal vez en forma de largometraje. Buscaremos hacer una historia independiente que se pueda seguir sin haber visto las 3 temporadas anteriores, aunque siempre habrá guiños y siempre servirán de precuela. Espero vuestras reacciones a esta historia, también espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Abrimos también un buzón para si alguien está interesado en participar en el rodaje, para el cual todavía falta mucho, porque ahora estamos en una fase de preproducción, de escritura del guión. Pero bueno, en esta dirección de correo electrónico que aparece ahora mismo aquí sobrepuesta, ¿de acuerdo? Pues ahí podéis enviar vuestro currículum si queréis participar. Y bueno, y también esperamos que hagáis una difusión del proyecto y nada, esperamos que os haya motivado esta pequeña introducción de la nueva historia que os vamos a contar.